y esto ha encendido ya los focos rojos para quienes promueven, para los dueños de la Fórmula 1. No es de, ¿saben qué? Desconecten ahora la computadora y que corran como antes. Es No, todo pues un no. desarrollo. Los Red Bulls, quién sabe dónde estuvieron, estaban resolviendo los temas de Horner. Hay que ser muy claros, ¿no? La esencia del reglamento no puede cambiar. ¿Cómo le hubiera ido a Lewis Hamilton con este coche en Mercedes? Dios mío. Es una locura. Este es el espacio donde hablamos de velocidad, ingeniería, estrategia, pero también cultura, estilo y espectáculo global. Arrancamos motores. Esto es Gran Premio W, el podcast de la Fórmula 1. Arranca el Gran Premio W, estamos ya en una emisión más después del Gran Premio de Japón. Es la tercera cita que cumplimos con ustedes después de los tres primeros compromisos de la Fórmula 1 en el año 2026. Estamos muy contentos de acompañarnos un ratito a través de este formato en el que hemos ido adaptando un concepto que nace en la radio hace algunos años y que evoluciona a un podcast en el que además también ahora tenemos la posibilidad de conectarnos en video desde distintas trincheras, con distintas opiniones, pero con muchas ganas de platicar. Antes de arrancar el podcast del día de hoy, quisiera mandarle un abrazo enorme, fraterno, lleno de mucho amor a nuestro querido amigo y compañero Sam Reyes por el momento de vida que está pasando. Quienes hemos experimentado algo así sabemos que, bueno, la pérdida de un ser tan cercano es algo irreparable, es algo a lo que uno sobrevive, y por eso es que te acompañamos con mucho cariño y con muchas ganas también de seguir compartiendo, querido Sam, a partir de que te reintegres con nosotros en este espacio. Así que les agradezco enormemente que nos acompañen para hablar de un gran premio muy especial, un gran premio que nos da diversas posibilidades de charla. Por ahí, bueno, los tres primeros grandes premios de Checo Pérez de regreso a la Fórmula 1 como parte del equipo de Cadillac. Por ahí una rivalidad inesperada entre el equipo dominante hoy en día, que es Mercedes. Kimi Antonelli pues se convierte ya en un fenómeno de la Fórmula 1 a los 19 años, y ya hay una rivalidad con George Russell. Por ahí vamos a platicar además de los excelentes resultados que está teniendo el equipo y de un muy mal fin de semana para George Russell, un extraordinario fin de semana para Kimi Antonelli. También un accidente que pone pues en entredicho la seguridad del reglamento nuevo de la Fórmula 1, un reglamento que ha sido muy criticado anteriormente, pero que ahora sí pues pone incluso a la FIA de cabeza, que tiene que dar un comunicado. Vamos a platicar al respecto. Bueno, ¿qué pasa con McLaren y qué pasa en general ahora con el parón de un mes obligado por los conflictos en Medio Oriente, por la guerra prácticamente de Estados Unidos, Israel e Irán, un conflicto que se convierte en mundial y que afecta a diversas industrias, que afecta a diversas economías, y que por supuesto está afectando a la Fórmula 1 de manera directa. Ahora mismo ya hay un periodo de hiatus, ¿no? Hay un parón, como los parones de verano, como otros momentos a lo largo del año, en donde dicen muchos pilotos y equipos, bueno, van a poder encontrar nuevos caminos, van a poder reflexionar y hacer algunos cambios, y algunos dicen quien tiene que reflexionar incluso es la FIA y la Fórmula 1 con este reglamento que necesita ser corregido. Eso es lo que se dice. Vamos a platicar largo y tendido. Le doy la bienvenida a mis queridos amigos y compañeros que están con nosotros en este podcast. Primitivo Olvera, ¿cómo estás? Hola Alex, muy bien, muy contento de estar con ustedes como cada lunes posterior a los grandes premios. Mucho de qué hablar. Este accidente de Oliver Bergman vuelve a encender los focos de alarma. Previamente, declaraciones de Fernando Alonso, hay declaraciones también de Carlos Sainz, y me parece que llega este parón involuntario, llega en un buen momento ante la forma en la que se han dado las cosas en las últimas semanas. Hay que hablar de McLaren. Por supuesto, antes que nada, mandar un fuerte abrazo
a nuestro querido Sam Reyes en estos momentos y desearle pues que este tránsito sea lo menos complejo, aunque sabemos que es muy complicado, es muy difícil atravesar por una pérdida. Pero mucho de qué hablar. Hay cifras, Alex y amigos, sobre la audiencia de la Fórmula 1 que tenemos que revisar, porque todo está convergiendo en esta polémica en torno a las nuevas reglamentaciones, a las nuevas características de los autos, en fin, mucho que decir a lo largo de estos minutos. Oye, bueno, ya me dejaste intrigado, con estas cifras. Ahorita te las voy a contar. Igual ahorita de una vez regresamos a eso. Mi querido tocayo, historiador y además un apasionado de la Fórmula 1, Alejandro Rosas. ¿Cómo estás, tocayo? Bienvenido de nueva cuenta a la parrilla. Tocayo, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación otra vez. Estoy aquí contento. Primitivo, Gaby, gusto en verte. Charles, Lorenzo, bueno. Lo padre es que estamos aquí ya con 3 semanas, se está volando el año. Desgraciadamente vamos a caer en un bache de un mes debido a las circunstancias del mundo, que curiosamente hace 6 años se paró la Fórmula 1, acuérdense de esa temporada COVID, muy extraña, tuvo creo que 8 o 9 carreras a lo largo del año, se cancelaron todas las primeras, pues prácticamente otra vez por causas de fuerza mayor, no tendremos Fórmula 1 en el mes de abril. Qué triste, pero bueno, ojalá esto les sirva a los equipos como para ponerse, ahora sí, literalmente las pilas, pero más a la FIA y al grupo de mercadotecnia que se dedica a todo esto, porque realmente, a ver, el Gran Premio de Japón me pareció muy entretenido, tuvo sus momentos muy entretenidos, pero sigue pesando esta circunstancia de el riesgo, lo vimos claramente. Pero por otro lado también arrojó una sorpresa pues rara, 3 escuderías en el podio distintas, hacía algún tiempo que no veíamos los dos de una, pero me pareció que terminó siendo algo bastante atractivo ya desde afuera, no pensando que si la velocidad, que si la manera de cargar y todo, pero pues hablemos de esto porque hay mucho que decir sobre todo esto y sobre todo grande Checo. Ahí va, pianito, como dicen, la paciencia, nunca te rindas. 3 carreras terminadas, se dice fácil, pero es muchísimo para un equipo que está iniciando en la Fórmula 1. Importante decir eso, ¿no? Que están iniciando realmente de ceros. Cuando hemos escuchado esto en emisiones o que alguien reflexiona al respecto, incluso aquí mismo en el podcast, hay que entender que de ceros es de ceros, ¿no? O sea, desde comprar la computadora de cada oficina, hacer un programa. El otro día estaba viendo un artículo de cómo hicieron el trabajo de recursos humanos, cómo empezaron a contratar de cero, cómo empezaron a targetear gente, incluso por disclosure, por confidencialidad, no podían mencionar que se trataba de un equipo de Fórmula 1. Entonces, todas las vacantes que sacó Cadillac al principio decían, para trabajar en un equipo dedicado al automovilismo deportivo de alta gama. Algo así era como eran las solicitudes de empleo o las vacantes como las anunciaba el equipo de Cadillac. Imaginemos qué es eso. Audi entró a la Fórmula 1 recientemente también, pero Audi entró sobre una plataforma, que era la plataforma del equipo que era Sauber y que se convirtió en otros equipos a lo largo del tiempo. Ahora sí que los escritorios ya estaban los fierros, ya estaban las áreas, ya estaban los empleados. Entrar de cero, eso es de lo que hablamos y es realmente complicado y por eso es tan importante que estén terminando carreras. Es definitivamente algo que se admira y que hay que valorar desde esa trinchera. También se une a la conversación Charles Duverger. ¿Cómo estás, querido Charles? Hola a todos, queridos compañeros, qué bueno estar aquí ahora sí. Todos completos, casi todos, le mandamos un abrazo a nuestro querido Sam. Y sí, efectivamente, mucha polémica, hablando nada más sobre un dato con el tema de las carreras y el conflicto armado que nos va a quitar por lo menos 2 carreras, es también pensar en uno de los grandes patrocinadores. O sea, para los efectos del impacto económico, en uno de los grandes patrocinadores de la Fórmula 1, que es Aramco,
que es la petrolera de Arabia Saudita, y que independientemente de los grandes premios que no se hagan, se dice que va a tener un impacto por el tema de los patrocinios y a ver cómo va a cambiar en el futuro, porque eso hay daños estructurales y así, ¿no? Y pues sí, efectivamente hablar de que están ahí, está muy claro los 6 de arriba, los 6 de abajo y lo que se está moviendo justamente en medio, ¿no? Con los pilotos de en medio. Una cosa que no habíamos anotado, la carrera de Gasly, que creo que fue uno de los highlights también de Suzuka. Lorenza Sánchez, ¿cómo estás, querida Lorenza? ¿Qué te pareció el Gran Premio de Japón? Pues mira, yo soy de las aficionadas que sí lo agradece porque está entretenidísimo. O sea, de verdad que uno sufre. O sea, yo sí tuve la esperanza de que Lewis Hamilton iba a estar en el podio. Esa esperanza se cayó gracias a George Russell, sin comentarios, pero me dio gusto que después George Russell pasara a tampoco estar en el podium. Entonces eso me hizo sentir muy bien. Una carrera que sin duda dejó muchísima conversación en redes sociales. Por todo esto, yo resalto las declaraciones de Max antes de la carrera y después de la carrera. Antes de la carrera le preguntan, oye Max, ¿ves difícil avanzar porque pues sales tarde? No sé qué. Dice, es que los 3 coches más rápidos no me van a dejar pasar. Y ya, o sea, ya de escuchar a Max diciendo los 3 coches más rápidos y él no ser parte de los 3 coches más rápidos es un shock en sí. Y ya después durante la carrera es Max. Peleó mucho con Gasly, creo que lo hicieron muy bien. Me parece que Gasly tampoco se la ha de haber creído haber estado ahí toda la carrera peleándose con Max Verstappen. Pero pues sí, al final diciendo no me estoy divirtiendo, no lo estoy pasando bien, tengo que considerar este tema y claramente yo creo que los de Red Bull han de estar temblando en pensar, perdón, de que Max se pueda ir. También es una manera de presionar, yo creo, ¿no? Digo, a tratar de conseguir otros resultados. Él tiene un contrato que no es que se termine esta temporada, pero bueno, ha sido muy vocal al respecto de, oigan, pues esto ya no lo veo para mí, y a mí además esta onda de quererse ganar muchos títulos me parece un poco absurdo. Quiero hacer otras cosas en mi vida y quiero dedicarme a la familia. Podemos regresar a ese tema también si les parece bien. Quiero dar la bienvenida por primera vez en esta primera temporada del GPW, de nuestro Gran Premio, a Gaby Cam. Gaby Cam formó parte de este proyecto en versión radiofónica durante, bueno, pues varios años. Compartimos muchas risas y muchos momentos increíbles, y justamente se estará uniendo frecuentemente con nosotros. Y estaremos platicando pues de este universo que para Gaby, entiendo que además del cine se convirtió ya también en un pilar muy importante de lo que haces. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muy feliz de saludarlos a todos ustedes y muy contenta de platicar de esta nueva Fórmula 1, también conocida como Mario Kart versión. Oigan, no, yo la verdad es que coincido con Lore en todo lo que acaba de decir. Me pareció muy entretenida la carrera, pero además me hace muy feliz que tengamos al líder más joven por primera vez en la Fórmula 1, ¿no? Creo que Kimi Antonelli está haciendo lo que tiene que hacer con el auto que tiene, y por supuesto que eso representa pasos en la azotea para George Russell. Así que habrá que ver cómo se desarrolla esta rivalidad. Y también lo tengo que decir, me dio mucho gusto ver a Piastri, primero que nada, así concluir una carrera, y segundo que nada, terminar en el podio. Yo creo que nuestro querido Marco Tolama estaría contento porque le gustaba que a Piastri le fuera bien en la Fórmula 1. Así que me entretuvo bastante. A mí de por sí la carrera del Gran Premio de Japón siempre me ha gustado mucho. Me gusta el trazado, me gusta, siempre los resultados han sido diferentes cada año. Pero creo que ahorita, no lo sé, o sea, empezamos esta temporada pensando, no, si es de Mercedes, y lo sigo pensando, pero yo no pensé que estaría dudando entre cuál Mercedes estaría el campeonato, ¿no? Y creo que hoy estamos en ese punto donde, ok, sí, vemos que Mercedes tiene el mejor auto, pero ¿quién es mejor piloto? ¿George Russell o Kimi Antonelli? En 3 carreras, por ahora, es Kimi Antonelli. Definitivamente. Y además se convierte ya en una figura de la Fórmula 1 a tan corta edad, ¿no? Apenas 19 años. A ver, Primitivo Olvera, arranquemos con lo que decías para de una vez abordar esa parte que nos dejaste intrigados, y regresamos al Gran Premio de Japón. Fíjate que han circulado cifras. El primero que puso esto en internet y en X es una cuenta de un cuate que se llama el Señor de los Medios, así se hace llamar,
allá en España, y que señala que el Gran Premio de Japón, de acuerdo a DAZN, esta plataforma que transmite en Europa la Fórmula 1, pues la audiencia del Gran Premio de Japón cayó en 49%, y algo parecido ha ocurrido en los grandes premios. Es decir, en Japón el año pasado la audiencia fue de 124,000 personas a través de estas plataformas, y ahora se quedó en prácticamente 63,000. En algún momento se conectaron 82,000, y esto ha encendido ya los focos rojos para quienes promueven, para los dueños de la Fórmula 1, porque al parecer ya todo este ruido que hay alrededor de la gran carpa, de la máxima categoría, comienza a hacer eco, ¿no?, en la audiencia de las plataformas, ¿no?, antes de la televisión. Y bueno, pues parece que las cosas no están bien. Se habla incluso de que esta reunión de urgencia ya no va a ser solamente sobre los motores, ahí con los mandamases de la FIA, de la Fórmula 1, que no solamente va a ser en torno al tema de los motores, sino a qué hacer para modificar las cosas y permitir que las competencias no solamente sean más divertidas, sino que pues todo el mundo esté a gusto. Aquí yo creo que hay un tema. La Fórmula 1 estamos viendo en este 2026, es como una especie de lucha o una especie de acto en donde hay tres protagonistas principales, y en este caso ya cuatro, ¿no? Uno, los pilotos; dos, los técnicos. Ya vimos lo que pasó con Adrian Newey, ¿no?, hace unos cuantos días previo al Gran Premio de Japón, que fue prácticamente removido de su papel como el jefe del equipo Aston Martin. El otro punto es, por supuesto, los directivos, quienes toman las grandes decisiones. Ayer lo vimos con este comunicado en torno al accidente de Oliver Bergman. Y, por supuesto, los pilotos. Las declaraciones de Fernando Alonso, de Max Verstappen, las declaraciones también de Carlos Sainz, y algunas que también ha hecho Lando Norris sobre lo peligroso que es la Fórmula 1. Creo que están generando un ambiente tóxico alrededor de la máxima categoría, y pues estamos viendo ya cómo la audiencia comienza a resentirlo, ¿no? Quizás este sea el factor que más importe a quienes son los dueños de esta categoría. A ver, yo creo que, ya voy a empezar como en la política mexicana. A mí nunca me encuestaron, ¿no? Entonces, Pero no valen es que las no te encuestas. puedo, es no que te este- puedo este jalar te- el pelo, Alejandro, estoy en otro Este lugar. tema se supone que es de gente que se conecta, ¿no? No, exactamente, pero a ver, a mí me parece increíble que de pronto 60,000, por ejemplo, personas, que es más o menos el volumen, dijeran, no, ya odiamos a la Fórmula 1. Yo creo que, por ejemplo, los villamelones, si ven una carrera de Fórmula 1, o no hablemos de villamelones, sino hablemos de los que se están agregando al gusto por la Fórmula 1. Si tú ves la carrera y no estás escuchando los comentarios, ves una carrera muy atractiva. Ves que se despista uno, ves el safety car, ves cómo pelean las distintas posiciones. Entonces, yo creo que es demasiado pronto. Sigo pensando que es muy pronto como para pensar que ya hay una crisis. Yo creo que la gente que ha seguido o hemos seguido la Fórmula 1 desde hace muchos años, claro que sí lo estamos viendo, pero no nos estamos yendo. O sea, estamos incluso como en el morbo de qué va a pasar, que corra la sangre, que se peleen, no sé, que hagan algo los pilotos con respecto a las escuderías y a la FIA y todo. Entonces, no digo que las cifras no sean las correctas, pero pudieron haber coincidido muchas cosas, porque acuérdate que este fin de semana también hubo partidos de mundial, de Copa, no de clasificatorios, pero había partidos que tenían que ver con el mundial. Era fecha FIFA. Ajá. Creo que sí, por ahí jugó Francia contra Colombia, depende de los horarios. Yo no sé si eso afecte o no. Nada más es lo que quería decir. Y sobre Hamilton, sobre Verstappen, que decías, Lorenza, ya que se largue ahorita, que tome sus cosas y que se largue. Está como aquel chiste de los frailes que habían hecho el silencio, voto de silencio, y solo podían decir una cosa cada 10 años. Entonces la primera vez el fraile dice pan duro, pasan 10 años, pan duro, y a la tercera dice pan duro. Y entonces, ¿sabes qué? Ya lárgate, llevas 30 años quejándote, vete del convento, ya no te queremos aquí. Pues ya que se vaya.
O sea, ese asunto, cuando las cosas le sonreían, entonces sí, jajaja, jojojo. Perdón, es muy chillón, muy chillón. Yo Pero coincido así son los completamente. campeones, ¿no? No es lo mismo que se queje Lewis Hamilton o Max Verstappen o Fernando Alonso, que son quienes más se han quejado. Que han sido campeones del mundo. Los campeones siempre pesan muchísimo y además siempre quieren ganar y le echan la culpa de todo a todo el entorno, ¿sí o no? Oye, la diferencia sería que los campeones ya tuvieron el pan. O sea, esos por lo menos sí les dieron el pan algún día. Ya saben diferenciar. Yo sí con Alejandro creo, o sea, yo también creo en las teorías de conspiración, porque uno, solo se están quejando los que van perdiendo. Yo no veo a Toto Wolff quejarse de nada. Ah, no. Yo no veo al Kimi quejarse de nada, ni inclusive a los Ferraris. O sea, claramente mi pregunta es, ¿qué estuvo haciendo Red Bull 2 años claramente en haciendo mil cosas que no era arreglar su coche? Porque tuvieron mucho tiempo, o sea, todavía los McLaren ya hicieron algo, o sea, sí fue, no hicimos nada, pero este fin de semana hicieron algo. Los Red Bulls, quién sabe dónde estuvieron, estaban resolviendo los temas de Horner porque les valió. Y la otra cosa que me parece importante, yo también coincido en el tema de las visualizaciones, porque por poner un ejemplo, yo vi la carrera en DAZN, pero vi a una señal que no necesariamente está cuantificada Ujú. por la plataforma en la que yo tengo la manera de acceder a las cosas. ¿Hay algo O que quieras confesar? nada, nada, y lo voy a negar hasta el final, pero otra cosa también es cuánta gente lo está viendo en el app de la Fórmula 1 y cuánta gente, me explico, o sea, yo creo que hay que sumar, o sea, ya nos está viendo y también los horarios de las carreras. O sea, yo creo que depende mucho, ¿no? Porque nunca es que sea a la misma hora. Entonces, coincido, era fecha FIFA. O sea, por poner un ejemplo, en México, la gente estaba viendo a México y yo creo que después yo estaba muy borracha para ponerle a la carrera. O Yo también antes. creo, sí, o sea, yo creo que ya no es necesariamente la audiencia en la que deberíamos ver. Yo checaría también el nivel de conversación que hay en redes sociales. Eso me parece que también es una muy buena medición. Y también creo que las cosas tenían que cambiar, o sea, y tenían que cambiar desde por el medio ambiente hasta, o sea, porque no iban a cambiar el hecho, la Fórmula 1 contamina muchísimo y tiene una huella importante por todo lo que hace logísticamente alrededor del mundo. O sea, la cantidad de aviones que mueve, logística, camiones, etcétera. Eso no lo van a cambiar. Eso no puede cambiar. ¿Qué tenían que cambiar? Pues tenían que cambiar los coches. Yo creo para redondear el tema de la audiencia, nada más para cerrar ese punto, lo que dices, Lorenza, sumado a los horarios, evidentemente hay que explicar por qué los horarios cambian, pues sencillamente porque cambian las ciudades, cambian los países, cambian los usos horarios y eso hace difícil para muchas audiencias. Regularmente, me imagino, para el Reino Unido, los grandes premios que son más vistos, pues serán los que funcionan en horario europeo, ¿no? Sobre todo en el verano. Así es como empieza la Fórmula 1. Es un proyecto además británico, europeo, con toda la historia que sabemos que tiene. Y luego otra cosa, otro factor, además de la televisión por cable pirata, que no digo que sea tu caso, Lorenza, pero que existe en el mundo, yo también ubiquemos, sería interesante saber los números, exacto, sería interesante saber los números de F1 TV, porque también la Fórmula 1 ha innovado en que es un deporte que puede ser autónomo, incluso de los broadcasters, ¿no? O sea, uno puede ver la Fórmula 1 en una aplicación, lo brincas a tu pantalla, lo estás viendo en cualquier idioma, estás viendo muchas posibilidades de cámaras, puedes ir acompañando a cada piloto. Es maravilloso, la verdad, el proyecto de F1 TV y ha ido evolucionando cada vez más. Incluso, bueno, en Estados Unidos este año entraron a Apple TV y entonces ahora forman parte del proyecto completo de Apple TV Plus. Eso ya lo hace también diferente. Entonces yo creo que también las audiencias están consumiendo la Fórmula 1 de otra manera. ¿Cuántos lo harán en vivo? ¿Cuántos a veces nos toca verlo diferido en un streaming, en la aplicación o incluso en alguna repetición? Pero es interesante cómo se mueven las cosas y también es parte de la misma evolución de lo que dice Lorenza.
cambian las transmisiones, pero también el deporte está cambiando. Gusta o no gusta, independientemente de eso, está cambiando y están tratando de evolucionarlo para que sea más entretenido y para que tenga también una correspondencia tecnológica de desarrollo que ha sido un pilar de la Fórmula 1 desde que nació. Ahora sí, Gaby Cam, perdóname. Y yo pienso que como todo en esta vida, cuando cambia, es un tema de acostumbrarse. O sea, se entiende que todavía no estamos en la situación en la que todos entendemos del todo el boost, el overtake. También ellos mismos están aprendiendo, ¿no? Justamente ayer Oliver Bergman salió a dar su declaración respecto a su accidente diciendo que él estaba feliz de que todo estuviera bien, que se sentía muy mal de lo que había pasado, pero tanto él como la FIA reconocieron que no fue culpa de ninguno de los dos pilotos y que había una diferencia de velocidad tremenda entre ellos porque uno estaba en modo de ahorro de batería, que era el caso de Franco Colapinto. Entonces, creo yo que como en todo en esta vida, me choca esa frase de, pues es como todo, ¿no? Pues no, no es como todo, cada cosa es... Pero igual, como todo en esta vida, creo que es un tema de acostumbrarse. Y si nosotros como audiencia estamos viendo que los mismos pilotos no terminan de entender las nuevas reglas, es normal que nosotros tampoco nos sintamos del todo cómodos e identificados con lo que está sucediendo. Yo creo que está bien todo lo que dice Lore, que está bien que cambie, que no podíamos quedarnos así, que hay una huella de carbono importante. Pero también hay que hablar de la seguridad de los pilotos, ¿no? ¿Hasta qué punto eso está siendo la prioridad en la Fórmula 1 y en estas nuevas regulaciones y en estos cambios, ¿no? Claramente creo que Suzuka les dejó mucho que pensar en este mes y ya lo dijeron todos los pilotos, ¿no? Entonces, pues, no sé, a mí lo único que luego me genera conflicto es que siento, y ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pasó con el Halo también, que no es la prioridad, la seguridad es como de, no, pero se va a ver muy feo, mejor no lo ponga, ¿no? O sea, siento que hasta que no pasa algo horrible, no dicen, ah, sí, deberíamos de revisar esta parte. Eso es lo único que a mí me hace mucho ruido de esto que estamos viendo. Y luego lo patrocinaron el Halo. Sí. O sea, me surgió un pinzo. O sea, esto le pasó a dos pilotos que son relativamente novatos. Ujú. O sea, ¿qué tanto también hay que poner sobre la mesa? O sea, dejar de meter a niños de 17 años a correr en esos coches. Y yo sé que es parte del proceso, etcétera, pero se me hace, hay un gap profesional importante entre todos estos que mencionábamos, campeones del mundo, que tienen 40 y niños de 19. A Toto Yo creo Wolff que no le gusta esto. sí, pero es la verdad, o sea, yo creo que también en cualquier deporte, o sea, hay un tema de experiencia importante que a lo mejor estas nuevas regulaciones necesitan a pilotos más experimentados. Bueno, Alonso lo explicaba muy bien, ¿no? Alonso decía, lo que pasa es que estos no son rebases en el estricto sentido de cómo conceptualizábamos los overtakes, los rebases en el propio deporte, ¿no? Alguien que alcanza a alguien y que hace una estrategia para rebasar, frena más tarde, toma la curva de manera diferente, hace alguna estrategia, incluso el DRS que ya desapareció. Lo que dice Alonso es ahora, con esta situación que bien comenta Gaby, que lo explicaste técnicamente perfecto, Gaby, lo que está pasando es que según palabras del propio Alonso, es una estrategia evasiva. O sea, te estoy rebasando para no llevarte de corbata. Ese es básicamente el cambio y por eso mucha gente dice, bueno, ¿en dónde queda la deportividad ahora que la situación cambió tan drásticamente, ¿no? El tema no es el concepto de cambio, el tema es el cómo y el por qué. El tema no es el concepto de entretenimiento y de competencia. Y otra cosa, independientemente de la gente que le sabe mucho a Fórmula 1, porque maneja, porque le gustan los carros y todo eso, un grueso de las audiencias, y que yo creo o de los aficionados, y me sumo a eso, sí pasa por el tema de la información, no nada más de ver, no, porque no es como ver un partido de fútbol o un partido de básquet. La verdad es que este tipo de deportes y las audiencias que se generan pasan a través de la información que te están pasando, mecánica, etc. Y eso implica también todo el chisme y todas las expresiones de los protagonistas, como los pilotos y todo, más allá de que le puedas entender y que no nos tenemos que clavar mucho en lo técnico, pues sí, ellos mismos están haciendo hablar de eso. Y ese es el punto, efectivamente, lo que dicen ustedes. Y hay que poner en contexto lo que dijo Alonso. Alonso lo dijo antes de la carrera. Le preguntaron, a lo mejor te vas a divertir en esta porque esto y aquello. Me dice, no me voy a divertir. O sea, no es diversión porque lo que estoy haciendo no es rebasando. El tema aquí, y aquí sí lo técnico importa en el concepto del cambio y en lo que sí se pueden quejar. Más allá de lo de Max,
que Max es pura, pues es pura ardilla, obviamente. Queda claro, no tiene Declaraciones muy carro. fuertes de todos contra Max Verstappen, oye. No, pues Y eso claro, que yo porque soy verstapenista, ¿eh? Que se vaya, ardilla. No, pero, no, claro, porque A sí llorar dice, a "Ay, su sí". casa. Sí dice, ay, sí, mi familia, no sé, perdón, paréntesis, mi familia y todo eso, pero sabemos que después de ahí se la pasa en Alemania y en el O sea, yo pasa simulador. jugando Nintendo, por Dios Se la santo. pasa jugando Nintendo, tampoco también es, pero bueno, quitándolo de Max, sí hay algo que es muy claro, y el tema aquí son las diferencias de velocidades de 300 a tanto. Lo de ayer no fue de que son inexpertos y todo, para nada. Con la Pinto y Kimi Antonelli, es más, es muy claro cuando los errores que ha cometido Kimi, incluso esta temporada o la temporada pasada por inexpertos porque está muy chavito. Los dos ya están más grandes, ya tienen un montón de experiencia, pero aquí sí es un gap, una caída de velocidad muy drástica. Y este Sí, detalle, es en los Mario cambios de Kart, sí es velocidad, el a esas, honguito. exactamente, esto, la verdad, sí es un tema de seguridad, más allá de lo que a los que les conviene y a los que no. Claro que Ferrari lleva mucho tiempo batallando por un tema de tener un carro competitivo. Mercedes, después de dominar mucho, otra vez, pues les va a costar trabajo y más y a gente como Russell. Pero la verdad es que eso no quita de que sí hay un tema claro de seguridad. Y lo de ayer fue por el tema eléctrico. Punto. Entonces, no es que no cambie, es cómo lo hacemos. Nada más es como las cucharadas, otra vez, a lo mejor se les pasaron las cucharadas en el tema técnico y eléctrico, ¿no? Sí, yo también creo que aquí lo que va en detrimento es, digamos, en la manera en cómo eran los rebases antes. O sea, era realmente el talento del piloto para saber en qué momento, obviamente en las zonas de DRS, cuándo podía rebasar, cuánto se acercaba, si lo iba cazando para la siguiente vuelta. Y ahora ya lo que tienen que pensar es la estrategia para que lleguen a ciertos lugares a poder rebasar de acuerdo a cómo utilizas tus baterías. Y realmente no es una comparación de broma, o sea, están jugando como un Mario Kart. Tienes que aguantar a que se volvía a cargar tu batería y entonces ya podías apretar el boost o lo que fuera. Sí es muy similar en ese sentido, pero se ha perdido esta posibilidad donde veías ya de por sí con todo el volante y todo, no era como decíamos en la primera emisión del Gran Premio W temporada 2026, no era volante, palanca al piso, freno, clutch y acelerador como era antes. Ahora, yo creo que ahí tendrán que ver cómo le hacen, porque efectivamente creo que el piloto no tendría que estar pensando, hijo, me voy a ir un poquito aquí más lento para cargar y entonces, no, tiene que estar pensando en lo que saben hacer, que es rebasar la velocidad. O sea, verdaderamente se les ve deprimidos cuando hablan, es que ahora tomamos las curvas a 50, una curva que era rapidísima y se ven frustradones. Pero regresando a lo que decía Lorenza rápidamente, sí hay un cambio de generacional brutal. Ayrton Senna ganó su primer campeonato del mundo, siendo Ayrton Senna a los 28 años. O sea, Verstappen lo ganó creo que tenía, no sé si 21, o ven ahora, por ejemplo, Antonelli. Ahora, es un hecho que tiene una preparación brutal. Mercedes no subiría a un niño como Antonelli si no tuviera los arrestos, el talento, la preparación y todo. Sí creo que también estamos hablando de generaciones distintas, pero es un hecho también que quizá la sangre fría. Vimos llorar a Hadjar en la temporada pasada en la primera carrera cuando me parece que se despista en la vuelta de formación. O sea, pues jamás te hubieras imaginado a James Hunt o a Niki Lauda llorando ahí porque se despistaron. Al contrario, era otra generación, pero sí es un hecho que la línea divisoria entre una generación como Alonso y todavía Hamilton, que podríamos decir que es ya la vieja guardia, y estos chavitos sí es muy grande. Ahora puede ser campeón. Verstappen creo que tiene 25, ya tiene 4 títulos por ahí. Tiene más, ¿no? No, tiene más, tiene como 27 o Como 28. 28. Bueno, si Sí, no, ya es ahorita, más grande de Verstappen. pero de todas 28 maneras, años, o sea, tiene Pero sigue siendo un tiene niño, o 4 sea, títulos antes de la edad en la que De los 30. su primer título completo, digo, del mundo. O sea, no está ni desarrollado el cerebro de estos niños. No, a ver, Senna llegó a los 24 años de edad a la Fórmula 1. Lo subieron a los 24 años. Era como que tenías que ir a la universidad antes, ¿no? Y ahora sales de la secundaria y ya estás trepado en el Fórmula 1. Bueno, no pasó con el propio Kimi Antonelli, que pues no tenía
posibilidad de tener una licencia de conducir en la calle, ¿eh? No tenía licencia. Y tuvieron que pedir permisos especiales para que entrara, ¿no? Digo, el talento es innegable, el criterio es del que estamos hablando, ¿no? O sea, el temple. Tomar La parte- decisiones en la pista. Eso sí te requiere que tu cerebro sí esté más desarrollado y que tengas experiencia. O sea, mi punto con esto era si el accidente de ayer hubiera igual pasado si hubieran sido dos pilotos diferentes. Es que el problema del accidente de ayer es que no estaba en manos de los pilotos. Es decir, creo que aquí el problema técnico que enfrentó Colapinto, ese de que él no frenó por gusto, ¿no? Él no frenó por gusto ni por un mal cálculo. Simplemente se le acabó la pila y se le frenó el coche y el otro iba gestionando mejor quizás su batería, o a lo mejor, porque creo que ahí hay un fuerte problema, que son muy disparejos los automóviles. Son muy disparejos Más en esas circunstancias son aún más disparejos, Más ¿sabes? disparejos. Porque uno va acelerando y el otro no. Es como cuando vas en periférico y alguien se frena y tú te volteaste un segundo a cambiarle al Exacto. radio. O como si alguien se le poncha, exacto, si alguien se le poncha la llanta delante de ti, pues... bye. Yo creo que ya va a haber, por eso tiene que hacer muchos ajustes, pero imagínense en Spa-Francorchamps, en Bélgica, que hay unas rectas y que agarran unas velocidades y hay unas curvas y de repente un carro, porque fuera de estos carros, bueno, con el reglamento anterior, una bajada de velocidad de ese tamaño normalmente era un castigo. Ahora no pueden castigar, o sea, es una sanción, porque tú tienes un límite para incluso estar obviamente, De lo más... ajá, de lo más bajo, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que haber ajustes, ahora, que está buenísimo el cambio, pero sí, Con la declaración de la FIA y con el propio ego que tiene la FIA y con el propio ego que existe, digamos, en la corporación completa, yo no siento que vayan a hacer cambios para el siguiente arranque. Creo que tal vez a media temporada, cuando se baje un poco la espuma, porque me parece que tiene una postura en la que no quieren ceder tan fácilmente con todo y que pasen cosas como lo de Oliverman, ¿no? Sobre todo te voy a decir que, porque siento que hay una parte que decir, nosotros les dijimos a ustedes antes cómo iba a estar el asunto. Casi de pónganse a estudiar. O Tú sea, eso sí de, es firmaste, que ¿no? ya no, ajá, es que ya no es como antes. Es pues sí, se te avisó. O sea, no, y no estoy del lado de la FIA y en contra de la seguridad. O sea, no, mi pues punto es, así, tú vas a pero decir, yo te di las reglas. Es un fútbol cuando metieron el VAR. Pero la FIA no puede arriesgarse a un accidente mayor. O sea, imagínate el efecto, imagínate si Oliver Bergman se hubiera fracturado una pierna. No, yo lo entiendo, Solo pero se lastimó la rodilla. tendrían que ya Se saber lastimó eso. la rodilla. ¿No? O sea, el tema es, no pueden arriesgarse a que alguien salga con un problema mayor. ¿Tú crees que van a cambiar, a ajustar el reglamento antes de Miami? Hay que ser muy claros, ¿no? La esencia del reglamento no puede cambiar. Es así de fácil. No puede cambiar, no va a haber cambios drásticos, pero vienen cosas muy interesantes. Bien lo dices, Miami, vienen estas carreras, estos circuitos que son callejeros, sin salidas de escape, sin posibilidades de tener una mayor seguridad. Eso va a ser muy importante, ¿no? O sea, si esto de Oliver Bergman hubiera pasado en Miami, hubiera pasado en Las Vegas, hubiera pasado en Jeddah, por ejemplo, Hubiera pues, quién sabe de sido qué quizás estaríamos catastrófico. hablando, ¿eh? Una tragedia. No, es verdad, pero lo que dice Lorenza también es verdad, o sea, no es como que hayan llegado a las conclusiones de esta va a ser la nueva Fórmula 1 de De un día para acuerdo, otro, de y de si acuerdo, mañana de acuerdo. hacemos esto, o sea, claramente los equipos estaban involucrados, tienen reuniones, ¿no? El tema es, pues sí, que Para van a Para Red Red Bull, Bull, sí. Por lo que vemos para Red Bull, Sí, sí. no, de hecho, yo no creo que, como dice Primitivo, no es de, ¿saben qué? Desconecten ahora la computadora y que corran como antes. Es No, todo pues un no. desarrollo. O sea, yo creo que nos vamos a echar toda la temporada como está, quizá ajustando algunas cosas de seguridad, pero vamos a seguir viendo que cargan la batería en ciertos lugares, estrategias de energía y todo eso. No va a ser que regresemos para mañana, traigan los coches del año pasado Porque y también órale, es para un que todo tema el mundo... económico. O sea, tienes a Mercedes y a Ferrari que sí le agarraron y a McLaren Claro. que ya le está agarrando. Entonces, ¿tú crees que estos no van a poner, en palabras del mismísimo Toto Wolff, change your fucking car? O sea, Exacto. Claro. ¿no? Si no lo dijo, A ver. bueno, Christian Horner se las dijo a Toto Wolff. O sea, si tienes tu problema, cambia el coche. O sea,
eso es un poco a lo que van. Yo entiendo el tema de seguridad, pero yo no creo que sea un deporte que a lo largo del tiempo la seguridad haya sido su prioridad. No, O pues sea, claro que no, es lo que no, decía yo. sí. Evidentemente no. O sea, pregúntale a Enzo Ferrari. No, sí ha sido, no, sí ha sido. Después de la muerte de Senna sí hubo un cambio muy fuerte y sí ha habido cambios brutales. O sea, antes de la muerte de Senna había por lo menos 1 o 2 muertes por año. Exacto, y cambió muy O, drásticamente en o algún por momento. Sí, carrera a cambió. veces, ¿no? Sí. Sí, claro. Hay un documental muy bueno que se llama One, que se los recomiendo mucho. Algunas lo platicamos aquí en la versión radio del GPW, que narra justamente pues toda la historia de la Fórmula 1, digamos, a partir de los accidentes, a partir de los pilotos que perdieron la vida y a partir de la muerte de Senna, como bien dice Primitivo, cómo cambia y cómo evoluciona y cómo se hacen un propósito firme, porque Bernie Ecclestone, el antiguo y original patrón de la Fórmula 1, del cual ya hemos hablado aquí en el podcast, pues era un tipo que quería que se corriera, que quería que no se detuvieran las carreras, que quería que los pilotos salieran a la pista y lo dieran todo, y tan lo daban todo que a veces daban la vida, para ser así tan claros, ¿no? Las cosas cambiaron, las regulaciones han sido otras. Por eso entiendo también esta postura de decir que, como dice Primitivo, pues no se van a permitir tampoco que ocurra una tragedia, porque ya no forma parte de la Fórmula 1 actual arriesgar a los pilotos de esa manera. Sin embargo, también habrá que ver qué tantos cambios pueden hacer. Como dice mi tocayo, pues tampoco es de que desempolven los coches del otro lado, sáquenlos de los museos de las armadoras donde los pusieron y tráiganselos, ¿no? Sí está, creo, en un entredicho la FIA, un momento complicado, porque se está cambiando la hegemonía del deporte, ¿no? Los pilotos tendrán que entender una nueva manera de correr y eso seguramente lo vamos a ver reflejado en las próximas carreras y vamos a ver también cómo va evolucionando la posición de los pilotos que están en contra de esto, porque yo, como bien dicen, pues yo veo a Ferrari muy bien, creo que después de Mercedes tienen un muy buen auto, los dos pilotos están compitiendo bien, Hamilton se ve contento en general, muy contrario al año pasado. No siento que esos dos equipos particularmente se estén quejando. Y McLaren ya demostró con Oscar Piastri, pero también en general como equipo, que sí tienen una manera de abordar esto y de mejorar y de hacerse presentes, ¿no? Ahora, quienes se están quejando realmente y quienes quizás no hicieron, o más bien no hicieron su tarea, como dice Lore, pues son Red Bull y Aston Martin, ¿no? Que son dos equipos con mucho dinero, ¿no? Que les ha ido muy mal. Hablábamos hace ratito de Adrian Newey, pero de ahí en fuera los demás ahí más o menos la llevan. Bueno, Williams tiene un problema con el peso del coche, pero no es una queja constante como la que estamos oyendo de parte de más de 2 veteranos, ¿no? Tanto Max como Alonso. Pero incluso Cadillac, o sea, Cadillac no lo has oído quejarse, han estado más enfocados a lo que tienen que hacer, que es la confiabilidad del auto, que terminen. Checo tuvo varias vueltas muy notables en esta última carrera. O sea, ahí van, yo decía pianito, como decían las abuelas, va poco a poco, pero yo creo que van en el camino correcto y saben en dónde están parados. Yo tengo un comentario. ¿Cómo es posible que Checo, siendo mexicano, no haya aplicado la del chicle y el masking tape para que no se le caigan los espejos al coche? No, justo lo aplicaron. Le falta barrio. Le falta ir a la doctores, mano. Decíamos el otro día, el mecate en la fascia, ¿no? Para que no se caiga. Oigan, y además una cosa con Red Bull. Red Bull no es el que se queja. Se queja Max. Y no sé si han visto de los tres grandes premios, Hadjar a veces está arriba y Limland también está ahí, ¿no? Como que Lawson es el que está más abajo, pero también, digo, contando que son la misma escudería, ¿no? Bueno, si nos vamos a cómo van las posiciones hasta ahora en el campeonato, podemos entender un poquito más en dónde estamos acomodados, ¿no? O sea, definitivamente Aston Martin
pues solo porque ahora existen 22 lugares, están hasta el 22 y el 21, porque incluso Cadillac en su primer año con Valtteri Bottas y con Sergio Pérez se ubican en la posición 19 y 20. Luego, pues tenemos a los Williams, Alexander Albon en el 18, Carlos Sainz, que también ha sido muy vocal al respecto de este nuevo reglamento. Creo que con Fernando Alonso son los dos pilotos que tuvieron ese foco el fin de semana. En el lugar 14, por ahí en medio, Audi con Nico Hülkenberg, Alpine con Franco Colapinto, Esteban Ocon con Haas. Luego vemos a Audi con Bortoleto en el número 13. Audi también creo que dentro de lo que cabe ha tenido resultados positivos con todo y lo que han enfrentado, de no necesariamente siempre estar en pista. Y luego viene el bloque de los Red Bulls. O sea, el bloque de los Red Bulls ya va de la posición 12 a la 9 en orden, con Red Bull Racing, Hadjar, los Racing Bulls en medio y luego apenas Max, ¿no? Que antes se le separaba 10 lugares, 12 lugares, etcétera, y ahora está pegado con ellos. Luego viene Alpine, Haas, y luego vienen los McLaren en la posición 6 y 5, y ahí ya viene el bloque de los Ferrari, y bueno, sorpresivamente ahora Kimi Antonelli liderando, que él ganó la pole en Japón, la pierde de manera inmediata, luego dice él, tengo que practicar más cómo arranco porque evidentemente no me salió, parece que el coche está estacionado y todos lo rebasan, y luego pues por una estrategia pues no muy fortuita o nada fortuita para George Russell, él se va a pits, hay una bandera amarilla por el accidente de Oliverman, y Kimi Antonelli vuelve entonces al primer lugar y ahora él lidera el campeonato. Interesante porque creo que hasta los módulos y los bloques están súper claros, hasta de las posturas de los pilotos y de los equipos, ¿no? Y esto le va a dar mucho más brillo a la temporada, porque, como decía Gaby, nadie esperábamos que de pronto la competencia, que se va a tornar feroz, porque otro que hizo su drama fue Russell, y estaba y bufaba y le dijo idiota a Checo y no sé qué. O sea, yo creo que él ya se consideraba el campeón desde la primera carrera, y ahorita, digo, igual sí, no lo dudo porque talento lo tiene, pero yo creo que Kimi le va a dar mucha más pelea de la que esperaba. No creo que Kimi se sienta ahorita, además, con esa insolencia de la juventud, hablando ya el ruco, ¿no? Él tiene la insolencia de la Ubícate, juventud. mi ciela. A todo, entonces, ¿sabes qué? Déjate venir. Hizo lo que tuvo que hacer. Claro, sí tuvo suerte con el safety car, pero un campeón o alguien que aspira a campeón tiene que aprovechar todas las oportunidades. Y lo hizo Antonelli 2 veces seguidas, ya lleva 2 grandes premios. Anunciaban también que desde Ascari, no me acuerdo qué otro piloto italiano no tenían 2 victorias seguidas. O sea, creo que eso refresca también. Y a mí me pareció muy interesante esa carrera, como decíamos al principio, y que además variadito el podio, eso está padrísimo. O sea, a mí me parece que eso ayuda al espectáculo. Oye, Toda la otra parte técnica, propiamente del automóvil, pues sí, son cuentas pendientes que habrán que resolver a lo largo de esta temporada. Oye, y hay que recordar que Antonelli corrió, sobre todo, a pesar de él mismo, no me acuerdo en qué gran premio, creo que es el de China, en el que él tuvo varios errores, se quedó atrás, remontó, en uno quedó no sé si es en el que quedó en segundo lugar y todo eso, pero él mismo recompuso los errores porque había tenido algunas salidas y algunos sustos, ¿no? Entonces ha sido no nada más contra Russell, sino él se ha recuperado mucho, ¿no? Oigan, si así le está yendo a Antonelli, ¿cómo le hubiera ido a Lewis Hamilton con este coche en Mercedes? Dios mío. Es una locura. Llorará en las noches en ¿Cómo, posición Lore? fetal después de las... Te voy a decir que yo tengo esa teoría y te voy a decir cómo creo que no se arrepiente, porque se fue a Ferrari, o sea, porque ya está acabando su carrera, o sea, para él era como un sueño que tenía que... Como consagrarse, estar en Ferrari, ¿no? Siento que le convenía, o sea, para él fue más estar en Ferrari que con todo y ganar no otro. ganar el 8, ¿no? Exacto. Hamilton va a ganar un gran premio con Ferrari. Sí, yo creo que hasta más, ¿eh? Cuando menos uno. Yo creo que esa es la para darle- que quiere sacarse, porque obvio, es muy difícil que sea campeón con Ferrari con la diferencia que hay, pero yo veo al auto bastante bien.
a Ferrari bastante compacta con respecto Y a a cómo han él. sido estas 3 carreras. Y a él se le ve bien, Y ¿no? él ya se ve totalmente en otro mood. Yo creo que le ha servido mucho las Kardashian, lo han motivado, lo han Yo echado para también creo que está adelante. Y enamorado. ahora es esa. Algunos les construyen carreras y a otros como a Timothée Chalamet. Mientras no le pase lo de. Exacto, o que no le pase lo de Kanye, ¿no? Ni a lo de Timothy. Oigan, por cierto, qué fin de semana y qué momento para Italia. Yannick Sinner, que bueno, pues ahora es de los grandes en el universo del tenis, es súper fan de la Fórmula 1 y desde el Gran Premio anterior donde ganó Kimi, él también estaba ganando un Open. Pues lo felicitaba, ganó el Miami Open apenas el fin de semana, también un italiano ganó el MotoGP, entonces bueno, Italia tuvo muchas alegrías el fin de semana y bueno, pues parece que las alegrías podrían seguir incluso hasta con lo que estamos diciendo de Ferrari. Nada más les falta clasificar al Mundial, ¿no? Mañana, creo que... Sí, Pequeño detalle. El martes juegan, ¿no? ¿Podría ser? Ojalá, porque ya les toca a los pobres, les había ido bastante, estaban desaparecidos en varias competencias, efectivamente. ¿No? Oigan, y nada más, nada más quería decir algo de por qué está muy interesante y muy divertido el tema de Mercedes con Ferrari, es que desde que empezó y desde las pruebas, aunque los equipos se guardaban algo, quedaba claro que Mercedes que tiene el motor y el carro por lo menos hasta ahorita, ¿no? Depende cómo vayan evolucionando en el desarrollo, el carro que es mejor a la carrera larga. Pero y eso es que también hay que reconocerle, hablando de Leclerc y de Hamilton y de Ferrari, es que ellos ¿cómo se llama? Lo que queda claro es que no hay ningún carro, ningún equipo que tenga la arrancada que tiene Ferrari. Entonces es muy interesante. Ferrari, aunque no haga la pole, con que quede en la segunda o en la tercera línea, van a rebasar a quien sea, por lo menos hasta ahorita, precisamente por el diseño y el desarrollo que ellos hicieron de su auto, que ellos sí le encontraron ahí un truco completamente legal. Entonces, siempre va a ser dependiendo cómo Ferrari aguanta la arrancada y cómo la gestiona, porque a lo largo de la carrera, Mercedes va a venir con su dominio, pero hay otros factores. Entonces, lo que quiero decir es, siempre va a ser muy interesante la arrancada, depende el circuito y depende también las estrategias. Por eso no hay forma de que sea aburrido, por lo menos las primeras 10 vueltas. Bueno, eso y que va a seguir cambiando todo, ¿no? O sea, Claro. lo que vemos hoy no va a ser lo Y que veamos McLaren. regresando de este parón en Miami, y seguramente del que sigue, del otro parón, también veremos muchas diferencias, ¿no? Creo que eso es justo lo divertido, que cuando tú piensas que alguien va dominando en algún circuito o algún cambio en el auto, Exacto. te hace que toda la tabla se mueva. Sí, bueno, McLaren no arrancó hay que recordar que no arrancó el Gran Premio pasado, ¿no? Y ahora subió a Piastri al segundo lugar. Es decir, hay 3 equipos muy competitivos y de repente hay algunos pilotos como Berman, como Gasly, que pueden dar guerra. Lo mejor de todo es que Miami ya nos toca a la luz de nuestro horario americano y luego ya son de desmañanarse de las 7 de la mañana, Sí. porque hija, estas de que son a las 11, 12, 1 de la mañana sí son mortales. Sí, uno ya no Tenemos- está uno en edad de quedarse despierto. Hágale como Charles y yo, váyanse a una buena fiesta de tecno y luego ya se ponen a ver la carrera, ¿verdad, Charles? Oigan, a ver, Miami arrancando mayo del 1 al 3, luego será Canadá hacia finales de mayo 22 y 24, o sea, sí vamos a vivir 2 meses, uno de total inactividad y mayo pues con un par de carreras, tampoco mucho. Entraremos ya a las vísperas del verano en Mónaco y empezarán esos horarios que ya bien dice mi tocayo. Vamos a dar una última vuelta, si les parece bien, antes de despedir el Gran Premio W del día de hoy. ¿Qué deberíamos estar entendiendo de toda esta metadata de lo que se dice en redes sociales, en el universo digital y con las nuevas generaciones que incluso consideran que la Fórmula 1 pues resulta muy entretenida con estos tan polémicos cambios? Pues yo pienso que, no sé, creo yo que ya desde hace mucho tiempo la Fórmula 1 dejó de ser el deporte televisivo nada más, ¿no? O sea, todo lo que
justo apenas ayer me salió una historia de Rebeca, de que la novia de Sainz va a ser la dama o que fue la dama o que iba a ser la dama, no estoy segura, de la esposa de Leclerc, ¿no? Creo yo que hoy la conversación va alrededor de muchísimas cosas, ya no solamente sobre la carrera. Y a ver, em, lo que nosotros como nuestra generación consideramos como novedoso es completamente normal para quienes vienen abajo de nosotros, ¿no? O sea, ya los autos híbridos, todo este tipo de tecnologías que para nosotros es como, no, pero ¿y mi coche de velocidades, no? Para las nuevas generaciones es otra cosa. Y se entiende que Liberty Media y que todos los que están detrás de la Fórmula Uno sigan tratando de hacer un negocio de algo que ya se convirtió en un negocio, ¿no? Tiene que seguir evolucionando, las transmisiones tienen que seguir evolucionando. Ya en algún momento hablaremos también de las narraciones y de toda la gente que ahora está contando las carreras en la Fórmula Uno, ¿no? Yo creo que, pues sí, ya hoy es un espectáculo, lo sabíamos desde hace mucho, pero creo que estos cambios y demás solamente nos hablan de que siguen buscando nuevo público. Y a nosotros, como el público de siempre, nos va a tocar adaptarnos. Así a todos nos adaptamos, ¿no? Tocayo Rosas, ¿algo que quieras agregar? Pues nada más yo quería comentar que hay que felicitar a Checo por sus 15 años desde su debut. O sea, es muchísimo. Jamás, yo creo que nadie lo hubiera imaginado, no por su talento, sino porque pues, antes la Fórmula 1 no era así, no duraba tanto. Qué bueno que tuvo ese año sabático. Yo llegué a pensar que con un sabático ya quizá era muy difícil regresar, pero pues aquí lo tenemos. Y yo creo que está haciendo su carrera para el futuro, es decir, se está convirtiendo no solamente terminando su carrera de piloto, sino en un desarrollador. Y yo creo que lo vamos a seguir viendo mucho tiempo en Fórmula 1, pero 15 años, o sea, se dice fácil, pero híjole, con varios accidentes importantes como aquel de Mónaco en la primera temporada, que fue bastante, digamos, nos causó mucho asombro y salió perfectamente bien. Claro, se tomó como 2 o 3 semanas, no pudo correr, pero pues, con 6 victorias, 36 podios, me parece. Es un fuera de serie, independientemente de que hay la categoría Dioses del Olimpo, él ha sido protagonista de la Fórmula 1 en todo este pues, siglo XXI, básicamente, y además, pues generó aquí la checomanía. Entonces yo creo que hay que celebrar que tiene sus 15 años en Fórmula 1 corriendo, y bueno, yo creo que todavía le restan más. Primitivo Olvera, pues un mes, de no tener Fórmula 1. Regresaremos con el Gran Premio W. Vamos a ver si vale la pena incluso hacer algo ahí en el intermedio. ¿No? Sí, yo creo que sí. Va a haber de qué hablar, entonces sí estaría bien. Sí, deberemos hacer un intermedio. Yo creo que nos vamos a seguir divirtiendo. Mira, al final de cuentas, estas discusiones sobre lo bueno, lo malo que es esta nueva Fórmula 1, sobre lo que han hecho, lo que no han hecho y las quejas de los pilotos como Verstappen, como Alonso, lo que hacen es generar interés y también nos estamos divirtiendo fuera de la pista, ¿eh? Incluso quienes de repente tenemos cuestionamientos sobre si es buena o no es mala, siempre la polémica alimenta un ecosistema del que ya no puede separarse la Fórmula 1, porque creó todo este mundo, ¿no? Alrededor suyo, con las plataformas, con las redes sociales, con las producciones, es imposible quedarse fuera de la conversación y la conversación siempre está generando algo atractivo, para bien y para mal. Entonces la Fórmula 1 está presente, aunque esté ausente. Yo creo que nos vamos a seguir divirtiendo, aunque nos sigamos quejando, por supuesto, y las carreras van a seguir siendo, eso sí, concuerdo mucho con Alejandro, con Gaby, con Lore, las carreras la verdad, son muy entretenidas, ¿no? La discusión de alrededor también es muy entretenida, y yo creo que hay que entrarle a todo, y es una temporada muy interesante. Definitivamente. Charles Berger, algo que quieras agregar. Nada, seguir viendo los acontecimientos también alrededor de la Fórmula 1. Yo creo que sí va a haber ajustes en el reglamento, pero no, obviamente el reglamento es muy grande. Cuando se habla del reglamento, va a haber ajustes de software, obviamente el motor ya no se puede, cositas que van a ajustar, les viene bien, van a descansar los pilotos, va a estar muy movido, y sí, habría que comentar lo que se viene. El hijo escondido, el primer hijo ahora escondido de
Fernando Alonso, que también fue uno de los temas que estuve escuchando por ahí, que es, no, ya se nos fue el Lore y así, pero ¿cómo se llama? Hay muchas cosas que hay que seguir y sobre todo la evolución de los equipos. Es muy, muy, muy interesante. El tema de Alpine, hay que tomarlo en cuenta. El gran trabajo es increíble, lo de Audi, lo de Bortoleto, que hablamos poco de Bortoleto y de todas maneras Hülkenberg está ahí. O sea, a veces fallan los carros o no, pero lo de Audi y lo de Oliver Mann, que yo creo que es uno de los protagonistas. Oliver Mann, hasta ahorita que tuvo este accidente y que de todas maneras este gran premio, el carro no le jaló, Oliver Mann ha tenido una presencia tanto en prácticas como en qualis ahí con Haas impresionante. Ya se habla de que claramente es el que sigue en el asiento probablemente en el asiento de Ferrari. Ya lo debe estar, es el Kimi Antonelli de Ferrari, ¿no? Pero todo eso por ver. Bueno, pues muchas cosas por ver. Ya les dejaremos saber si hacemos un programa, un podcast intermedio, porque si es mucho tiempo esperar un mes, seguramente haremos lo propio y lo necesario. Les agradezco muchísimo a todos los que forman parte del Gran Premio W, Lorenza, Gaby, por supuesto, mi tocayo, Charles Duverger, Primitivo. Un abrazo de nueva cuenta hasta el infinito a Marco Tolama, como siempre. Llevamos 3 grandes premios extrañándote, querido Marco, y hoy también extrañamos a mi querido Sam Reyes, que estará con nosotros a partir del próximo Gran Premio. Te abrazamos de nueva cuenta, querido Sam. Nos vamos. Gracias, Quetzalcóatl Ortega y Carlos Mike Rosales en la producción de audio y video de este podcast. Inscríbanse en las plataformas. Es un podcast joven. Necesitamos que ustedes también nos ayuden a crecer nuestra propia red. Inscríbanse a la plataforma que ustedes más gusten de podcast o síganos si tienen la posibilidad de vernos en video a través de YouTube en el canal de Warp Magazine. Soy Alejandro Franco. Hasta la próxima. Este es el espacio donde hablamos de velocidad, ingeniería, estrategia, pero también cultura, estilo y espectáculo global. Arrancamos motores. Esto fue Gran Premio W, el podcast de la Fórmula 1.